Bien, mientras sigan ingresando sus compañeros, vamos a continuar. Sí, hay alguien que, Marcela, creo que me está queriendo hablar. Está levantando la mano. Bien, cualquier consulta que tengan, levanta la mano y vamos a despejarnos siempre dudas, ¿ya? Hay algunos que siguen ingresando. Bien, a ver. El famoso Plan Global Operativo por Competencias de la materia de bioestadística, jóvenes, ¿ya? Entonces, a ver, este plan, eso todos los docentes presentamos este plan, ¿no es cierto?, a dirección académica, porque ahí está el contenido, la definición de la materia, una parte teórica, y lo importante de esto es el contenido en sí de la materia, qué es lo que vamos a hacer a lo largo del semestre, ¿no es cierto?, cosa de que ustedes nos puedan controlar, ¿sí? Y que no estemos saltándonos un tema, que por falta de tiempo no hayamos hecho un tema y nos hayamos saltado otro tema, ¿no? Ustedes tienen ahí todos los temas que vamos a cursar a lo largo del semestre, ¿sí? A ver, bioestadística, ahí está, aquí están nuestros horarios, todos se presentan, ¿no es cierto? Los horarios, miércoles y viernes, de 17 a 18, a 18:40 es. ¿Hasta qué hora son nuestras clases ahora? ¿Hasta qué hora son nuestras clases, jóvenes? 18:30, les. 18:30. Bueno, aquí 40 yo, 30. pues. Ya, no importa, 18:30, ¿no? Ahí está mi correo. Bueno, ahí está una definición de la estadística, una justificación, que con qué otras materias se relaciona, ¿sí? Entonces, siguen entrando, ingresando. Lo importante de esto es esta parte, el contenido de la materia, ¿sí? Aquí tenemos en formas de sumida, el contenido de la materia, ¿ya? Entonces, ahí está la estadística. A ver, la estadística o la bioestadística, jóvenes, ya les he dicho que bioestadística se llama la materia, sí, porque está en el área de las ciencias de la salud, ¿no? Pero en resumen es estadística nomás. Se divide en dos grandes grupos. Nosotros vamos a ver esos dos grandes grupos, o esas dos grandes ramas. La estadística descriptiva y la estadística inferencial, o teoría de muestreo. ¿Sí? Es sumamente importante la última parte de teoría de muestreo. Para el final del semestre vamos a hacer un pequeño trabajo donde vamos a hacer un análisis de datos, donde ustedes van a sacar indicadores, van a hacer sus respectivas interpretaciones, pero eso lo vamos a hacer al final del semestre. ¿Ya? Vamos a ver un poco del SPSS, ¿no? El SPSS, cómo pueden introducir datos en el SPSS, sacar reportes del SPSS y hacer interpretaciones de esos reportes que nos da el SPSS, ¿no? Cuando uno hace proceso de datos en el SPSS, ¿sí? Es importante eso. Y al final del semestre les voy a dar una práctica sencillita, una práctica donde manejen todos los elementos que vamos a avanzar a lo largo del semestre. Ustedes puedan manejar esas fórmulas, ¿sí? Repito, esto no vamos a hacer una matemática profunda de esto. El cálculo, la matemática básica, elemental, sumar, restar, dividir, y eso hacer la maquinita de calcular, ¿no es cierto? Con las máquinas de calcular, ustedes las fórmulas, lo que sí tienen que saber aplicar una fórmula para un determinado caso, ¿sí? Para un determinado caso, hacer las interpretaciones, sacar conclusiones de un conjunto de datos. ¿Sí? Porque para todo trabajo de investigación, la materia prima son los datos, ¿no? La información. En base a la información y a los datos hacemos investigación. Entonces, a ver, tenemos unos 9 temas, creo que son aquí. Tenemos la primera parte, es una estadística básica, descriptiva, ¿sí? Una estadística descriptiva. ¿Qué significa eso? Que nosotros un conjunto de datos lo vamos a describir, la vamos a resumir, ¿sí? Y las vamos a presentar, las vamos a interpretar. Eso es la estadística, pues dice estadística descriptiva. Toda la primera parte, el primer parcial, vamos a hacer la parte descriptiva. Después vamos a hacer la parte inferencial, ¿sí? Teoría de muestreo. Sumamente importante eso, ¿no? En la parte descriptiva vamos a ver, bueno, esta primera parte es un poco teórico, el primer capítulo, ¿sí?
conceptos elementales, qué es una población, qué es una muestra, qué es una subpoblación, qué tipo de datos hay. Hay datos cualitativos, hay datos cuantitativos, una parte teórica es, ¿no? Que es necesario aprender eso, entender eso, saber eso, ¿sí? A partir del segundo capítulo, a partir de aquí estoy diciendo, ¿no? Que ahí están variables cualitativas, variables cuantitativas, ¿qué son? Estoy diciendo eso, ¿eh? Que es un concepto de población, muestra, ahí está, en el PGO. Repito, este PGO ya está en el Moodle, ¿sí? Ya he subido al Moodle, a la materia, ¿no? ¿Sí? ¿Qué es una investigación estadística? ¿Qué pasos hay para hacer una investigación estadística? Eso es importante. A partir del segundo tema, organización y clasificación de datos, fundamental esto, ¿sí? ¿Cuántas formas de presentar un conjunto de datos hay? ¿Cómo puedo resumir un conjunto de datos? Por ejemplo, a ver, voy a suponer que en el curso tenga 100 estudiantes. Sí, tengo 100 estudiantes. Quiero saber la edad promedio de esos 100 estudiantes. La edad promedio. ¿Qué es lo que tendría que hacer para saber la edad promedio? Excel, dice. Puedo hacer en el Excel todo. Voy a suponer que, a ver, quiero saber la edad promedio. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Primero tendría que agarrar y preguntar, hacer una entrevista, ¿no? Una encuesta. Recolectar los datos. ¿Sí? Tendría que recolectar los datos. ¿Y cómo hago la recolección de datos? Mediante teléfono, mediante entrevistas, mediante una encuesta, ¿no es cierto? Hay varios métodos. A ver, si yo tengo 100 alumnos en el curso, en una clase presencial, por decir, y quiero saber la edad promedio del curso, ¿qué es lo primero que tendría que hacer? Recolectar la información, ¿no? Y siempre en estadística, la recolección de los datos tiene que ser de hechos reales. De hechos reales, jóvenes, sumamente importante. Tienen que ser de hechos reales. Porque no puedo. La estadística es un instrumento sumamente importante cuando se lo maneja de buena manera. Pero si lo manejamos de mala manera, tergiversando la información, no nos sirve para nada la estadística. ¿Sí? Entonces, por eso dice, voy a preguntar las edades de cada uno de ustedes. ¿Qué estoy haciendo? Estoy recolectando datos. ¿Sí? Y de un hecho real. ¿Sí? Tengo 100 alumnos en el curso. ¿Qué edad tiene? Me anoto. ¿Qué edad tiene usted? El segundo estudiante, anoto su edad, así de cada uno. ¿Sí? Luego, una vez que he recolectado los datos y tengo una hojita ahí, las edades de todos los 100 estudiantes, ¿qué hago? Sumar. Correcto, ¿no es cierto? Saco el promedio. Voy a hacer un proceso. Voy a agarrar, voy a sumar con una máquina de calcular, voy a sumar todas las edades de los 100 estudiantes y lo voy a dividir entre el total, ¿no es cierto? ¿Qué me va a dar eso? La edad promedio de los 100 estudiantes, ¿sí? ¿Qué he hecho? He hecho un proceso. Una vez que he obtenido la edad promedio, por supuesto que hay fórmulas para eso, para hallar la edad promedio, eso se llama media aritmética, se llama eso. Sumar las edades de todos ustedes y dividirlo entre el total de estudiantes, en este caso sería 100, eso se llama media aritmética. ¿Sí? Es la que más se utiliza en promedios. Entonces me sale por decir, no sé, a ver, 22 años la edad promedio. Una vez que he obtenido esa edad promedio después de hacer un proceso, ¿qué hago? ¿Qué tendría que hacer? Interpreto, ¿no es cierto? Hago un análisis de eso, saco conclusiones y puedo decir, bueno, la edad promedio de los alumnos de los 100 estudiantes de bioestadística es de 22 años. He interpretado. Eso es estadística. Ese es el concepto de estadística, jóvenes. Muchos autores, libros agarran en una hoja, 2 hojas, están definiendo la estadística, pero todos llegan a eso. Es la ciencia que estudia la recolección, ¿sí? El proceso o clasificación, organización, proceso de esos datos y luego sacar resultados, ¿no es cierto? Y hacer las interpretaciones y los análisis respectivos. Eso es estadística. ¿Sí? Todos llegan a eso. La ciencia que estudia de la recolección, proceso y sacar conclusiones de un conjunto de datos. Listo.
Eso, diferentes autores en una hoja, dos hojas están definiendo la estadística, pero llegan a lo mismo. ¿Sí? Entonces, el manejo de datos lo hacemos mediante instrumentos estadísticos, que es sumamente importante. Repito, todo trabajo de investigación, la materia prima son los datos. ¿Y cómo manejamos los datos? ¿Cómo podemos organizar, clasificar los datos? Mediante instrumentos estadísticos, ¿sí? Y hacer interpretaciones de ese conjunto de datos. ¿Ya? Por eso que en este capítulo 2 dice organización y clasificación de datos. A ver, tengo 100 alumnos, tengo las edades, ¿sí? De los 100 alumnos, pero en una hoja tengo edades ahí, no puedo hacer, lo organizaré y lo clasificaré. Por ejemplo, en una tabla. Puedo decir, a ver, las edades de los estudiantes que están entre 18 y 20 años, de 20 a 22 años, de 22 a 23, de 22 hasta 24 años. Una tablita. Es una forma de presentar datos, una forma de organizar datos en una tabla. Hay otra forma de presentar datos mediante gráficos, ¿no es cierto? Mediante gráficos. El PI, diagrama de base, histograma de frecuencias, vamos a verlo, vamos a ver esos gráficos cuando estemos haciendo ya la materia en sí. ¿Sí? Entonces, la forma de presentar datos son mediante cuadros, tablas, ¿no es cierto? Uno ve un periódico, abre un periódico, están hablando de algún caso, una tabla o un gráfico. En esta pandemia nos ponen gráficos de los meses, qué porcentaje de infectados hay, en una gráfica nos están mostrando. Entonces eso no tenemos que saber interpretar, ¿no? Repito, no vamos a hacer una matemática profunda, pero sí tenemos que interpretar, resultar datos. Eso va a ser el segundo tema. El tema 3 en este caso, medidas de tendencia central o promedios. Es un tema esto, ¿sí? Siempre uno quiere saber, cuando está manejando datos e información, el promedio. En promedio, ¿cuántos han aprobado? En promedio, ¿cuántos han reprobado? El promedio de edad de sus estudiantes, ¿sí? El promedio de infectados por coronavirus tal día. Siempre uno quiere saber el promedio. Siempre el promedio, porque es uno de los estadísticos que más se utiliza. Uno siempre hace, en promedio, cuánto en los últimos 6 meses, cuánto ha importado, cuántas vacunas ha importado, por decir, el gobierno. En promedio, todo uno quiere saber siempre el promedio, ¿no? En promedio, cuánto han sacado los estudiantes de bioestadística, turno mañana con turno de noche. En promedio, cuánto, para hacer comparaciones. Entonces, sumamente importante, promedios. Ya, y hay 3 formas de hallar promedios. La más importante es la media aritmética. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a ir sacando vamos a ir obteniendo esos indicadores y vamos a ir interpretando esos indicadores. ¿Ya? Después hay otro que son las medidas de medidas de variabilidad. Vamos a explicar esto, por qué las medidas de variabilidad, cómo están variando los datos con respecto a un promedio. ¿Sí? Es importante hacer a este tipo de análisis de datos. Sumamente importante. Estas medidas de variabilidad, está la varianza, la desviación típica, y eso se necesita mucho para hacer inferencia estadística, para hacer teoría de muestreo. ¿Ya? Entonces, eso sería el capítulo 3. Si se fijan en el programa, hasta el capítulo 3 ya vamos a tener la primera evaluación. Vale decir que la primera evaluación, ya tengo las fechas aquí, va a ser el 23 de abril. Sí, la primera evaluación. Y seguramente esta primera evaluación va a ser de estos primeros 3 temas. De una parte, ¿no es cierto? Lo que les decía hace rato. Tratar de sacar el mayor porcentaje posible. El primero y segundo parcial. ¿No? Hasta el tema 3 vamos a dar el primer parcial. ¿Sí? Después tenemos, una vez que ya tenemos la nota del primer parcial, hacemos nuevamente los trabajos, todas esas cosas para el segundo parcial. ¿Ya? A partir de probabilidades. Vamos a ver la parte general de probabilidades. ¿Sí? Probabilidades, es importante esto. Pero en base a unas tablas vamos a sacar los porcentajes y vamos a hacer interpretaciones. ¿Sí? Porque todas las investigaciones, todos son tablas, cuadros, gráficos, ¿no?
Entonces, probabilidades vamos a ver. Vamos a ver también en tema 6, análisis de regresión, que es importante. A ver, si en la universidad tenemos, no sé, en la universidad tenemos hipotéticamente, en la universidad tenemos 5.000 estudiantes al 2021, a este año. ¿Sí? Tenemos 5.000. ¿Cuántos estudiantes se estima que tendrá la universidad, por ejemplo, el 2025? ¿No? Entonces, con análisis de regresión podemos estimar a futuro. ¿Cuánta es la población de Bolivia? ¿Cuántos habitantes somos en Bolivia? ¿Quién sabe? ¿Cuántos habitantes hay en Bolivia, en todo el país? 11 millones 11 millones aproximadamente. aproximadamente. 11 millones y algo, ¿no? ¿Sí? Sí. En Bolivia. A ver, el 2025, ¿cuántos habitantes tendrá Bolivia? ¿Cómo podemos predecir? Eso hay una entidad, el Instituto Nacional de Estadística, que maneja toda esa información, ¿no? ¿Cuántos habitantes hay en Santa Cruz, La Paz, Cochabamba? ¿Cuántos habitantes hay en las áreas rurales? ¿Cuántos habitantes hay en las áreas urbanas? ¿Cuántos habitantes son hombres? ¿Cuántos son mujeres? Eso maneja el INE, ¿no? El Instituto Nacional de Estadística. ¿Sí? Entonces, es sumamente importante. Y ellos, por ejemplo, los del instituto, en base al último censo que han hecho, creo que ha sido ya debería haber otro censo en el país, ya debería haber otro censo, porque generalmente se hace cada 4 años los censos. ¿Para qué sirven los censos? ¿Quién me puede decir para qué sirven los censos? A ver, ¿quién me puede decir para qué? ¿Sí? Para Para saber ver aproximadamente la cantidad de personas ¿No que es existen en cierto? el país. Claro, para ver cuántos habitantes hay en el país, cuántos habitantes hay en Cochabamba, Santana, es importante saber cuántos somos, ¿sí? Pero no solo eso, ¿no? No solo saber cuántos, antiguamente se hacía para saber cuántas personas habían, cuántas mujeres, hombres, cuántos viven en el área rural, urbana, pero ahora no, hacen un montón de preguntas, es un cuadernillo el censo, y hacen a toda la población, es universal el censo. Todos tenemos que ser censados. Y es costoso, es bien costoso. Entonces el censo no solo se hace para saber cuántos somos, sino para saber en qué situación está el país, ¿no es cierto? Porque nos preguntan, hacen una serie de preguntas. ¿Cómo está? ¿Está creciendo? ¿Está desarrollando el país? ¿Está estancado? ¿Qué está pasando con el país? Con los censos podemos saber, ¿no? A ver, servicios básicos, hay preguntas, un montón de preguntas. ¿Qué servicios básicos tiene la unidad familiar? ¿Tiene teléfono, tiene internet, tiene agua potable, tiene alcantarillado? ¿Sí? A ver, el grado de instrucción del encuestado. ¿Es profesional, no es profesional, es trabajador independiente? ¿Sí? Entonces hacen un montón de preguntas. Es como una fotografía en un momento determinado de tiempo de lo que está pasando en aspectos económicos, en aspectos educacionales, en aspectos culturales, ¿no? Bueno, no preguntan cosas de política, ¿no es cierto? Pero todo preguntan para saber cómo está el país, cómo se mide el grado de desarrollo de los países. Cuando el país es industrializado, cuando el país tiene bajas tasas de analfabetismo, toda la población está protegida por la salud, tienen los servicios básicos en las unidades familiares, todo un buen porcentaje de población tiene casa propia, ¿no? Entonces, dicen, ese país está en desarrollo, ¿no? Entonces, para eso se hacen los censos, jóvenes, para eso se hacen los censos, para saber en qué situación está el país. No preguntan, lo único que no preguntan, a ver, ¿cuánto gana usted? En los centros no preguntan eso, ¿no? Porque el que está siendo encuestado, la persona dice, ¿por qué me están preguntando cuánto gano? Me van a querer cobrar más impuestos, dice, ¿no? Entonces no hay esa pregunta. ¿Cuánto gana usted? ¿O cuál es su salario de usted? No hay esa pregunta. Pero indirectamente pueden sacar, con otras preguntas, pueden sacar más o menos el ingreso de esa unidad familiar.
Sí, con otras preguntas, ¿cuánto gasta? ¿Cuánto paga de la luz? ¿No? Hay otras preguntas indirectas. Y se puede saber más o menos cuánto es el ingreso familiar de esa unidad familiar, ¿no? Entonces, los censos se hacen para saber cómo está el país, ¿ya? ¿No? Entonces, análisis de regresión, ¿sí? Es otro tema. Después tenemos la parte ya de lo que les había dicho, la otra parte, la otra rama de la estadística, la inferencia estadística, vale decir, teoría de muestreo. Hoy en día las investigaciones ya no se hacen de toda la población, sino se hacen mediante muestras, ¿sí? Es sumamente importante hacer las investigaciones mediante muestras. Ya no se hace a toda la población, se hace mediante muestreo se llama. En estadística se llama. Va a ver, las encuestas que hacen para los sondeos de los partidos políticos, ¿no? Ahí están explicando qué técnica han empleado, el muestreo probabilístico. Se hizo el margen de error tanto por ciento, están diciendo, ¿no? Con el 95% de seguridad. Estas son las preguntas, se ha hecho a una muestra de tantos electores, ¿no? Ahí la parte estadística nos dicen, nos avisan cuántos han encuestado, cuál ha sido el tamaño de la muestra. Entonces, para toda investigación siempre necesitamos hacer muestreo. Por eso es que les digo que vamos a hacer una práctica para fin de semestre bien cortita, pero bien concisa. Sí, bien corta, concisa y que sepan utilizar todos los términos. ¿A cuántos tengo que encuestar para hacer mi investigación? ¿A cuántos tengo que encuestar? ¿Qué porcentaje tengo que sacar para que sea representativa mi muestra? Entonces, todos esos vamos a hacer en el semestre, ¿sí? La parte de inferencia estadística, ¿no? Intervalos de confianza, vamos a hacer pruebas de hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? ¿Qué es una hipótesis? Es una suposición, ¿no? Una hipótesis es una suposición que puede ser verdadera o falsa, hasta no verificarla, ¿no? A ver, yo puedo plantearme una hipótesis. Puedo decir, a ver, ¿será que los 100 alumnos, hipotéticamente, ¿no? ¿Será que los 100 estudiantes del curso de bioestadística en promedio tienen 19 años? ¿Será cierto? Entonces eso tengo que ver, esa hipótesis que me estoy planteando, que puede ser falso o verdadero, entonces tengo que verificarla. ¿Sí? Tengo que verificarla y decir, no, verdad, los alumnos de bioestadística en promedio habían tenido 20 años. He verificado la hipótesis. O puedo rechazar, no, los alumnos de bioestadística, los 100 alumnos de bioestadística en promedio no tienen 19 años. Entonces, una hipótesis es una suposición que puede ser verdadera o falsa, ¿no? Entonces vamos a hacer pruebas de hipótesis. Y al final vamos a hacer, eso es lo que les decía, el SPSS. Vamos a tratar de hacer en el SPSS, les voy a enseñar a introducir datos, variables, sacar reportes, interpretar esos reportes en el SPSS. ¿Ya? Bueno, eso sería, tiene 9 temas, 10 temas esta materia. Y todos saben, el segundo parcial, por ejemplo, aquí tienen la fecha del segundo parcial, de la segunda evaluación parcial, ahí está la fecha. Vamos a dar el 11 de junio, ¿sí? El segundo parcial, ¿sí? ¿Y de qué vamos a dar? De los últimos temas que hemos hecho, ¿no es cierto? A partir del tema 5, creo. El 5, el 6 y el 7, creo que es, sí. El 5, el 6 y el 7 y el 8. Es una parte también. Entonces, aprovecharemos. Como en el primer parcial hemos dado de los primeros capítulos, el segundo parcial vamos a dar de los otros capítulos, olvidándonos de los 4 primeros capítulos, ¿no? Entonces, de partes. Ya el final es de toda la materia, ¿no? ¿Alguna pregunta, jóvenes, para concluir la clase de hoy? Porque ya la próxima, ¿cuándo es? El viernes es nuestra próxima clase. Ya vamos a entrar, me imagino, a hacer tema el próximo viernes. Ya, en el primer capítulo. ¿Alguna inquietud, alguna duda, alguna pregunta, alguna interrogante sobre lo que hemos hecho de la forma de evaluar o de este PGO por competencias? ¿Alguna inquietud o alguna otra de la materia? ¿No hay preguntas, jóvenes? Espero que cuando estemos haciendo los temas ya en sí, estemos avanzando, pregunten, jóvenes. No se lleven dudas, nunca se lleven dudas, siempre pregunten. Por más elemental que sea la pregunta,
háganla la pregunta, no se queden con esa duda, porque en esta materia, jóvenes, todo viene en cadena, todo viene en cadena. A ver, Pamela, dígame, ¿tiene alguna pregunta? Dice, en cuanto a los trabajos que vamos a realizar, ¿va a ser grupal o individual? Cuando hacíamos, jóvenes, cuando teníamos las clases presenciales, hacía grupos, dependiendo de la cantidad de estudiantes que teníamos, hacía grupos de a dos, a ver, conformen grupos de dos, pero en las presenciales hacía eso, en las clases presenciales. A ver, hagan grupos de a dos o grupos de a tres. Yo les planteaba un ejemplo, les planteaba un ejercicio y se resolvían entre los tres, ¿no? Y me entregaban la hojita de respuestas con los tres nombres. Eso hacíamos en las presenciales. Pero en la virtual yo creo que va a ser solamente individual, ¿ya? Los trabajos, no van a ser complicados los trabajos. Ustedes con el material que yo les voy a proporcionar, yo les voy a ir dando clase a clase, siempre va a haber en el Moodle, va a estar todo el material. Entonces, con eso ustedes, y además voy a ir explicando, todos los casos voy a ir explicando, ya les he dicho, de cero vamos a explicar cómo se hacen los cálculos. Entonces, los trabajos no creo que hagan mal, ¿sí? Se van a colaborar ustedes, entre ustedes pueden colaborar, se pueden consultar con el material que yo les voy a ir proporcionando, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, va a ser en forma individual, van a mandarme, como les digo, ustedes van a sacar una foto de lo que van a escribir, del ejercicio que van a hacer, de sus respuestas, sacan una foto, lo pasan a PDF y me lo mandan al Moodle, ¿sí? A la materia. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta, Gómez? Licen, buenas tardes. Bueno, Una consultita. ¿Vamos a tener algún libro de referencia? miren, a ver, en la biblioteca hay pero un montón de libros de estadística. Las preguntas de examen que yo saco, aquí tengo incluso, ¿no? Tengo aquí en el PGO hay libros de estadística. En la parte bibliográfica ahí está. Aquí al final está la bibliografía. En estadística, pero hay un montón. El problema de esos jóvenes es que cada autor, ahí están los libros de introducción a la Daniel les tienen en la biblioteca ustedes, de Daniel Way, introducción a la bioestadística, tienen, de Murray Spiegel, también hay en la biblioteca, ¿sí? El problema de esto es que cada autor utiliza una determinada nomenclatura y el otro autor utiliza otra nomenclatura y parece que fuese diferente, ¿sí? Están hablando de lo mismo, pero utilizando otras nomenclaturas, ¿sí? Entonces yo de los exámenes jóvenes pregunto de las prácticas justamente que yo les voy a dar y ustedes van a resolver y me van a entregar de esas prácticas y de la parte teórica de este video que estamos haciendo, que estamos explicando. En todas las clases vamos a hacer videos, ¿no es cierto? En el YouTube va a estar los videos y también va a estar en la plataforma Moodle como video 1, video 2, ¿no es cierto? De cada clase. Entonces, de las clases, del material que yo les vaya proporcionando y de las prácticas, de ahí van a entrar las preguntas de examen. Seguramente a ver una pregunta, un ejercicio les voy a dar, una tabla, interpretar esa tabla, ¿sí? En la parte práctica. Seguramente esa misma tabla les puedo dar para el examen, pero cambiando los datos, ¿no es cierto? Nada más. Y los procesos son exactamente lo mismo. Todos los procesos para obtener un resultado, todo es lo mismo, ¿sí? Lo único que cambiaré datos y las interpretaciones serán diferentes, ¿no es cierto? Pero entonces las preguntas de examen las hago del material que yo les voy a enviar y de las prácticas. Pero si alguien quiere ampliar un poco, ahí están. Hay un montón de libros de estadística en las bibliotecas que tenemos. ¿Ya? Entonces yo saco un tema, saco de un libro, de un autor, el otro tema saco de otro autor, así, cosa que sea sencilla y se entienda, ¿no es cierto? Y no mezclar mucho la nomenclatura, ¿ya? Entonces todo lo que vamos a preguntar, ahí está, en esos libros. Todo lo que vamos a hacer, todo lo que les voy a mandar como material de apoyo. Entonces de ahí va a entrar al examen, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? ¿Alguna pregunta para finalizar la clase? Nos veríamos el viernes, ¿no? El viernes creo que es ¿a qué hora es el viernes? Es a las 2 de la tarde, ¿no? Sí, el viernes es a las 2 de la tarde.
Entonces vamos a seguir haciendo esa misma metodología, ¿ya? Yo creo que ya vamos a empezar a hacer materia el viernes, avanzar materia. Entonces, fundamental, jóvenes, asistir a clases. Pongan en el chat del Zoom su nombre completo, por favor, en las 2 sesiones. No solo pongan en una sesión, pongan en las 2 sesiones del Zoom, ya su nombre completo. Bien, jóvenes, que tengan buenas tardes. Nos vemos el viernes, ¿ya? Hasta luego, jóvenes. Hasta Hasta luego. luego. Hasta luego, Chao. Lisa. Chao, chao, chao. Chao, chao, jóvenes. Hasta luego, Licen. Chao, chao. Hasta luego.